Okay, we're going to talk about the church, 1 Corinthians 1:10. Entonces vamos a hablar de la iglesia en Primera de Corintios 1:10. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Listos, hermanos? Y dice: Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya división entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. This is a nice idea, Y esta verdad que es una idea bastante bonita, but it's impossible unless we understand how the Lord sees the church. pero es imposible que la entendamos a menos que entendamos cómo el Señor ve a la iglesia. Because our perception is incredibly wrong. Porque nuestra percepción está increíblemente incorrecta muchas veces. Religion and denominations have destroyed God's church, La religión y las denominaciones han destruido la iglesia del Señor, by doing the exact opposite of what Paul is telling us. haciendo exactamente lo opuesto más bien a lo que Pablo aquí nos dice. There are nothing but divisions. Porque no se trata más que de divisiones, vemos ahora la There iglesia. are nothing but denominations. Ahora vemos que solo existen denominaciones There's y nada nothing but más. quarrels and arguments. Y vemos que solo existen contiendas y argumentos o peleas entre la iglesia. And the idea from the Father is something much different. Pero vemos que la idea del Padre es algo mucho más diferente. So we have to admit something immediately, Así que debemos de admitir algo the inmediatamente, truth. la verdad, We are not where God wants us to be. que no estamos donde el Padre quiere que estemos. We're not even close. Ni siquiera estamos cerca. In fact, we are fighting against God. De hecho, estamos peleando en contra de Dios. It's not because we don't want to agree. Y no es porque no queremos estar en acuerdo con nuestros hermanos, It's because we don't understand God's perspective. sino porque no hemos entendido la perspectiva de Dios. Because if we understood how He views the church, Porque si nosotros entendemos cómo Él ve la iglesia, we will pay attention to this idea a lot more carefully. nosotros prestaríamos atención a esta idea con mucho más cuidado. Because what we don't understand Porque lo que no entendemos is the dangerous position we've put ourselves in. es la posición tan peligrosa en la que nos colocamos a nosotros mismos. We put ourselves in a very dangerous spiritual position. Nos ponemos en una posición sumamente peligrosa espiritualmente. Because anytime we don't see things as God sees them, Porque cada vez que no vemos las cosas como Dios las ve, we run the risk of exactly what's happened. vemos exactamente hoy en día qué es lo que está pasando, el ejemplo que vemos a diario. There are 1,500 divisions right now in Christianity. Hay 1500 divisiones en el mundo cristiano el día de hoy actualmente. Different denominations, Existen diferentes denominaciones, different religions, diferentes religiones all amongst people who think Jesus is the Christ. y todos estas diciendo que dicen que Jesús es el Cristo. We have to see something. Entonces debemos de ver algo, We are in error, que estamos en error, serious error. en un error sumamente serio. And it's because we are seeing things selfishly and horizontally. Es porque estamos viendo las cosas de forma terrible y de forma solo horizontal. And this will never be solved. Y esto nunca va a poder ser solucionado así. Not as long as we understand the intention of God No a menos que entendamos la intención de Dios and learn how to walk in the truth regardless of what the divisions are. y aprender a caminar sin importar las divisiones en la verdad. I'm going to start by making a statement. Así que voy a empezar haciendo una declaración.
The church has never changed from God's perspective. La iglesia, desde la perspectiva de Dios, nunca ha cambiado, It is the same as it was on the day of Pentecost. porque sigue siendo la misma como Él la instauró en el día de Pentecostés. His position Su posesión has never been adjusted. y su posición nunca ha sido ajustada, nunca ha sido diferente a la iglesia. It is the same as it has always been. Siempre ha sido la misma desde el inicio. Just like he has never been changed from the present, past, or future. Así como Él nunca ha cambiado ni en el pasado, ni en el presente, ni lo hará en el futuro. Because the church is in Christ, Porque la iglesia está en Cristo, we have to realize entonces tenemos que entender from his perspective, que desde la perspectiva de Dios, it has always been the same. siempre ha sido la misma, nunca ha cambiado. The only way we'll truly understand the church is by understanding the Old Testament. Y la única forma en que podemos entender las iglesias es si entendemos el Antiguo Testamento. Because this is where he taught us about the church. Porque desde aquí es donde Él empieza a hablarnos de la iglesia. It's very precise, Es bien preciso very exact. y Él es bien It's exacto. very clear. Él es muy claro, But we don't see it that way because we don't understand what he was trying to communicate. pero no lo vemos así porque no entendemos qué era lo que Él estaba tratando de comunicarnos. So this is where we have to start. Entonces aquí es donde debemos empezar, Because the church has always existed, porque la iglesia siempre ha existido, just in a different form and a different name. solo que en una forma diferente y bajo un nombre diferente. So to understand the beginning, Entonces, para empezar o para entender el inicio, we have to go back to the Garden of Eden. tenemos que ir de vuelta al jardín del Edén, Because that's when the church began. porque ahí es donde comenzó la iglesia. What was the purpose of the Garden of Eden? ¿Cuál era el propósito del jardín del Edén? What did God want to do there? ¿Qué quería hacer Dios ahí en el jardín del Edén? And why don't we see clearly ¿Y por qué no lo podemos ver claramente? that that's where he began the church? Donde fue ese lugar donde Él empezó la iglesia. You understand? ¿Entendemos? Adam and Eve were to live in the Garden of Eden, Adán y Eva estaban llamados a vivir en el jardín del and the Edén directions were clear. y las direcciones para ellos fueron claras. Grow, Crezcan, multiply, reproduzcanse, overcome, venzan, rule and reign the earth, gobiernen y dominen el mundo bring all things under your subjection. y traigan todas las cosas bajo su dominio. Back then it was given to Adam and Eve to fulfill. Entonces, en aquel entonces, a ellos se les había dado, a Adán y a Eva. And what was happening during this whole course of time? ¿Y qué estaba pasando durante todo este curso o este lapso de tiempo? What was one consistent thing every day? ¿Cuál era una cosa que era consistente todos los días? God was walking with them. Que Dios estaba caminando con ellos todos los días. Every day, Cada día, he spent days, weeks, years, maybe centuries with Adam. y Él de seguro pasó días, horas, meses, años, tal vez hasta siglos con Adán. Because they created everything together. Porque recuerden que ellos crearon todas las cosas juntos. Adam named all the animals as Recuerden- God formed them. Que Adán, mientras Dios le daba forma a los animales, Adán les ponía nombre. And God walking with them in the Garden of Eden was not unusual. Y el que Dios caminara con Adán y Eva en el jardín del Edén no era algo inusual. In fact, it was normal. De hecho, era algo súper normal. God was with them every day. Dios estaba con ellos cada día. And there we see the seed form of God's thought. Entonces, aquí, con este ejemplo, podemos ver la semilla de la intención de Dios, de lo que Él deseaba We have hacer. to realize Y debemos entender that God was defining the church. que Dios con esto y aquí estaba definiendo la iglesia. When men and women Cuando el hombre y la mujer walk with Him,
caminan con el Señor and He walks with us. y Él camina con nosotros, con Because ellos. in that way, Porque de esta forma, men and women el hombre y la mujer, los hombres o las mujeres, can be His instrument on the earth. pueden ser sus instrumentos en la tierra. Isn't that the purpose of the church? ¿Y no es ese el propósito de la iglesia? If we define the church as the body of Christ, Si vamos a definir a la iglesia como el cuerpo de Cristo, what does that make us? ¿qué nos hace eso a nosotros? His instrument. Los instrumentos de Dios. If you're His hand, what are you? Si usted es la mano en el cuerpo de Cristo, ¿qué es usted? If you're His knee, what are you? Si usted es la rodilla en el cuerpo de Cristo, ¿qué es If you're usted? His ankle, what are you? Si usted es el tobillo, ¿qué es usted? You're part of an instrument. Usted es parte del instrumento, One instrument. de un solo instrumento, Because there's only one body of porque Christ. solo existe un cuerpo de Cristo, There's only one heavenly nation. solo existe una nación celestial, There's only one God's family. solo existe una familia de Dios, There's only one Lord. solo existe un Señor, There's only one head. solo existe una cabeza, Therefore, there's only one body. por ende solo existe un cuerpo. And it has always been that way Y siempre ha sido de esta manera, since Adam and Eve. desde los tiempos de Adán y Eva. It has not changed Y esto nunca ha cambiado, because the church is defined simply porque la iglesia es definida by sencillamente those who truly walk with Him como aquellos que sinceramente caminan con el Señor and those in whom and where He walks with us. y donde en ellos Dios también camina con ellos. So let's fast forward a few millennia. Y eso es un par de milenios atrás. Exodus 4. Vamos a Éxodo 4. Exodus 4, verse 23. Versículo 23. Éxodo 4, capítulo 4, versículo 23. Y dice, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. What do you see there? ¿Qué pueden ver aquí ustedes? Tell me what you see. Díganme, ¿qué es lo que ven en este versículo? One son. Un hijo. Who's he talking about? ¿De quién está hablando aquí el Señor? Who's he talking about? ¿De quién está hablando aquí el Did you Señor? read it? ¿Lo leyeron Were we aquí? listening? ¿Estaban escuchando? Who's he talking about? ¿De quién estaba hablando el Señor aquí cuando dijo mi hijo? His people. When they came out, Cuando ellos salieron de Egipto, 603,550 men between the ages of 20 and 60. 603,550 hombres entre 20 y 60 años estaban ahí. Meaning with their wives, ¿Significa esto que si le agregamos esposas, children, niños old people, y personas ya adultas? you probably have Probablemente usted tenía 5 million people 5 millones de personas that he is calling what? y que les está llamando a todas esas personas como son, My son. mi hijo, solo uno. He has not changed his vision. Y como podemos ver, él no ha cambiado su visión. Israel was one person to the Lord. Porque para el Señor, Israel era una persona. And we can see this numerous times. Y podemos ver esta idea repetida un sinnúmero de veces en las Escrituras. For example, Por ejemplo, remember Miriam and Aaron ¿recuerdan a Miriam y Aarón when they complained about Moses? cuando se quejaron de Moisés?
When Midian was judged Cuando Miriam fue juzgada and was sent outside the camp, y fue enviada fuera del campamento, what happened? ¿qué sucedió? What did the nation have to do? ¿Qué tuvo que hacer la nación? Remember? ¿Recuerdan? Numbers 12? Números 12, What's it say? ¿qué dice? 7 days, 7 días. the camp could not move on. El campamento no se podía mover, no podía avanzar. They had to wait. Tuvieron que esperar. They had to wait because that one person Tuvieron que esperar ahí sin moverse por esa única persona. sinned against Moses and the Lord. Había pecado en contra de Moisés y el Señor. Does that seem odd to us? ¿Nos suena como raro esto, no tan común? You see the complication. ¿Ven la complicación aquí? The entire nation La nación entera could not move no se podía mover because of one person. por causa de una persona. How about the man who stole things from Jericho ¿Y qué hay de la persona que robó cosas de Jericó? when he wasn't supposed to take anything that was banned? Ese hombre que tomó lo que se supone que no debía de haber tomado. What happened when they went to try and destroy the little village Ai? ¿Qué pasó cuando fueron a la pequeña nación de Ai para destruirla? ¿Qué sucedió ahí? They lost. Exactly. Exactamente, Why? perdieron la batalla. ¿Y por qué? Que había uno que había pecado. Because of one that was One that man. had sinned. Por causa de un hombre. God held the entire nation accountable. Así que por un hombre, Dios le pidió cuentas a toda la nación entera. That man's entire family had to die. Incluso la familia completa de ese hombre tuvo que morir. Amén. Because God was not going to tolerate unholiness or uncleanness in the body. Porque Dios no iba a tolerar la impureza y la falta de santidad en su cuerpo. Do we understand why this is a dangerous topic? Podemos ver por qué este tema es un tema bastante peligroso. God is not messing around. Porque Dios no está jugando juegos. He's not playing games. Él no está bromeando. He sees everything and everyone. Él lo ve todo y ve a cada uno de nosotros. And when he calls Israel his son, Y cuando Él llama a Israel mi hijo, he treats that nation as one. vemos que Él está tratando a la nación como una sola. Now, Ahora, when he delivered them, what was the reason? cuando Él los libertó de Egipto, ¿cuál fue la razón por la cual los liberó? Why did he want to take them out of Egypt? ¿Por qué los quería sacar de Egipto el Señor? Para que le hicieran fiesta en el desierto. So that he can make, so that they can do feast to the Lord in the desert. So they could what? They make feast Yes, so they could worship. para que pudieran adorarle. You see, in the world, Pueden ver en el mundo, they can't worship God. ellos no podían adorar al Señor. It's not possible. Era imposible. Because in the world, you worship a different God. Porque en el mundo usted adora otro tipo de Dios. And this is the importance of coming out of the world. Y aquí vemos la importancia de salir del mundo. For us, not physically, Y para nosotros no se trata de una forma física, but here sino aquí en nuestra mente and here. y aquí en nuestro corazón. Because, listen carefully, Porque escuche con atención. if our mind is in the world, Si nuestra mente está en el mundo, if our heart is in worldly things, si nuestro corazón está para las cosas terrenales, He will not receive your worship. Él no va a recibir su adoración. Because your body is given to someone else. Porque su cuerpo está siendo dado a algo más que no es Él. Your mind is given to something else. Su mente está siendo dada a algo más que no es Él. And He will not receive unclean worship. Y Él no va a recibir una adoración que no esté limpia. Even Jesus said, Incluso Jesús dijo, if you're going to worship Him now, si usted le va a adorar al Señor ahora,
It must be in truth debe de ser en verdad and in spirit, y en espíritu, not in flesh, no en la carne, not in deeds of law, no a través de obras y la ley, not in rituals, no a través de rituales, not even in singing songs. ni siquiera a través de cantar canciones. Because worship is defined as giving yourself to God, not the world. Porque la adoración es definida como darnos completamente al Señor y no al mundo. So we had to remove them. Entonces, por esa razón, Dios tenía que removerlos, sacarlos del mundo. Just like all of us. Así como con todos nosotros. He has to deliver our mind from the world, Él tiene que liberar nuestra mente del mundo, all of our affections, todas nuestras afecciones, all of our allegiances, todas nuestras devociones. everything that has to do with the world must come to a place of death. Y todo lo que en nosotros tiene algo que ver con el mundo debe de ser puesto a muerte. Because my soul and spirit don't live in this world anymore. Porque mi alma y mi espíritu ya no viven en este mundo terrenal. I'm not a citizen of America or Honduras. Yo ya no soy un ciudadano de Estados Unidos o de Honduras. I'm a citizen of the kingdom of heaven. Yo soy un ciudadano del reino de los cielos. It's a different culture. Y esta es una cultura diferente. It's a different way of thinking. Es una forma distinta de pensar. It's a different way of behaving. Es una forma diferente de comportarme. It's a different way of deciding. Es una forma diferente de decidir. We submit to a Lord, Nosotros en el reino de Dios nos sometemos al Señor. not worldly beliefs, not worldly ideas. No nos sometemos a las ideas del mundo o a esta forma de pensar del mundo. Not traditions, No a las tradiciones. not religion. No nos sometemos a la religión. You see, God is way past religion. Porque usted puede ver que Dios va más allá de una simple religión. He's way past congregations Él va mucho más allá que una congregación. because he never started there. Porque Él nunca comenzó ahí. He's always been the same. Y Él siempre ha sido el mismo. One. Uno. He has not modified himself Él no se ha modificado a sí mismo and adjust to us. y ajustarse a nosotros. He's not adjusting to who we are. Él no se va a ajustar a quienes nosotros somos. It's our job Es nuestra labor to adjust to who he is ajustarnos a quién Él es. because he's not changing. Porque Él no va a cambiar. He's the same. Él es el mismo. He hasn't changed how he thinks or sees. Él no ha cambiado su forma de pensar, la forma en cómo Él ve las cosas. And so the burden of responsibility is on us. Así que la responsabilidad posa sobre nosotros. We must see differently. Nosotros somos los que debemos aprender a ver diferente. Must think different. Nosotros somos los que debemos empezar a pensar diferente. And this is what we must see first. Y eso es lo que primero debemos de ver. From the very beginning, Desde el inicio de los tiempos, Adam and Eve Adán y Eva were the first two members of God's church, fueron los primeros dos miembros de la iglesia del Señor, designed to expand que estaban diseñados And para multiply. expandirse y multiplicarse so that they could represent him and be his instrument on the earth. para que pudieran representarle a Él y ser los instrumentos de Dios al resto del mundo. We see they failed. Pero obviously. vemos que obviamente ellos fallaron. And then Y luego, through Abraham, a través de Abraham, God tries again Dios vuelve a intentarlo de nuevo with his sons, con all of los his descendants. hijos de Abraham y toda su descendencia. So God Así que Dios multiplies them to the amount of people that you saw. multiplica la gente que usted vio Let's try this again. y dijo, bueno, intentemos esto de nuevo. So if you go to, let's say, Exodus 25, Si vamos a Éxodo, por ejemplo, 25, verse 8. versículo 8. Éxodos capítulo 25, versículo 8.
Y dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. What's he doing? ¿Qué está haciendo él? What's his purpose? ¿Cuál es su propósito? Tener comunión con el hombre. To have communion with men. More than that, Y más que eso, it's true. y porque eso es verdad, His intention is to live every day. la intención de él es habitar. Esto quiere decir que todos los días él Live vive con nosotros. all day long, all night long with Quiere him. decir que él iba a vivir con ellos durante todo el día y toda la noche. Only 50 days Solo 15 días after they come out of Egypt, después de que ellos habían salido de Egipto, God goes to Mount Sinai. Dios va y lo llama al monte de Sinaí. And what does he tell them to do? ¿Y qué les dice o les pide él que hagan? What did it say? ¿Qué dice? The Build me a tabernacle. sanctuary Que le construyeran un santuario, called the tabernacle. que le llamamos el And the tabernáculo. purpose was what? ¿Y el propósito del tabernáculo cuál era? Live with you. Habitar entre ellos, vivir con ellos. So let's set the stage. Entonces, dejemos esto declarado. How much of the world was in the desert? ¿Cuánto del mundo, cuántas personas del mundo estaban en el desierto? How many trees? ¿Cuántos árboles? How many buildings? ¿Cuántos edificios? How many pyramids? ¿Cuántas pirámides habían en el desierto? How many families? ¿Cuántas familias? How many people? ¿Cuántas personas? How many nations? ¿Cuántas naciones? How much of all that stuff was there in the desert? ¿Cuánto de todo eso existía en el desierto? None of it. Nada de eso existía en el desierto. There was no world in No the desert. existía nada del mundo en el desierto. Nothing. Nada. His people with tents Y solo existía su pueblo en tiendas and a sanctuary, y el santuario del Señor, God's house. la casa del Señor. He built a church. Él construyó una iglesia. His son, Israel, Su hijo Israel, and because of their poor decisions, y por causa de las decisiones tan pobres que ellos habían tomado, they didn't want to follow him even then. ni siquiera ahí le quisieron seguir ellos. We see a problem, Y vemos un problema. and we see the same problem even today. Y es el mismo problema que vemos en la actualidad. Out of 603,550, De 603,550, how many did he want to become priests? ¿cuántos de ellos se convirtió o él quería que se convirtieran en sacerdotes? How many? ¿Cuántos? Todos. Exactly. Exactamente. He wanted everyone to become a priest. Él quería que todos ellos se convirtieran en sacerdotes. That's what that's what Exodus 19:6 says. Eso es lo que Éxodo 19:6 dice. A kingdom of priests. Un reinado de sacerdotes. Why did he want them to become priests? ¿Y por qué quería él que se convirtieran en sacerdotes todos? So they could all worship him. Para que todos pudiesen adorarle. Not just a few, No solo un par, unos poquitos. not just the men, No solo un hombre. not just the women, No solo una mujer. but every man, woman, and child Sino que él deseaba que todo hombre, toda mujer, todo niño were called to be ministers to the Lord. fueran llamados a ser ministros del Señor. But we see a catastrophe, Pero vemos la catástrofe, ¿verdad? right? ¿Verdad? On Mount Sinai, En el monte Sinaí, we see when they're done with the golden calf, vemos que cuando ellos hicieron el becerro de oro, now there's only 22,000. solo existían 22,000.
All the rest disqualified themselves. El resto se autodescalificaron solitos de ser sacerdotes, They could not be priests anymore porque ya ellos no podían ser sacerdotes because they defiled themselves. y porque ellos mismos se descalificaron de esto. And then, Y luego, out of the 22,000, de estos 22,000 que eran los levitas, only 5 could become priests. solo 5 de esos 22,000 podían ser sacerdotes. Priests who could go here. Sacerdotes que podían entrar aquí hasta el lugar santo. And after the first day of consecration and ordination, Y después del primer día de consagración de 2 of them ellos, died. ¿quiénes murieron? Why? ¿Por qué? Dos de ellos murieron. ¿Por qué? Because they worshipped incorrectly. Porque ellos adoraron al Señor de forma incorrecta. Do you see why this is a dangerous life? Vemos por qué razón esta vida es una vida sumamente peligrosa. God has a standard Porque Dios tiene su estándar for His church. para su iglesia. He has a standard for how we worship. Él tiene un estándar de cómo adorarle a Él. He has a standard for how we think and behave. Él tiene un estándar de cómo debemos de pensar y comportarnos. You understand? Entendemos. In the end, Al final, only one solo uno could go here. podía entrar al lugar santísimo. Only one could go in there only once a year. Y solo una persona podía entrar al lugar santísimo y solo una vez al año. They defiled themselves Entonces vemos como ellos solitos se descalificaron. and disqualified themselves from worshiping God. Ellos solitos se descalificaron de poder adorar al Señor. And God remained in a very poor position. Y Dios tuvo que permanecer en esa posición tan limitada. You know what the Levites had to do? ¿Sabe usted qué era lo que los levitas tenían que hacer? They had to camp here. Ellos acampaban justo alrededor del tabernáculo. You know why? ¿Sabe por qué? Because the Israelites were camped out here. Porque los israelitas acampaban aquí. And what happened if an Israelite got too close to the ¿Y tabernacle? qué sucedía si un israelita, alguien del pueblo mismo de Israel, se acercaba mucho al tabernáculo? They were put to death. Ellos tenían que ser puestos a muerte. The Levites were to kill them. Los levitas tenían la orden de matar a los israelitas que se acercaran al tabernáculo. These Estos 603,550 601,550 now ahora solo eran 601,550. could not approach the tabernacle anymore, Y todos ellos no podían acercarse al tabernáculo más, or they were put to death. porque si no iban a ser puestos a muerte. There was only one way they could get close. Solo había una forma en que se podían acercar, Bring a sacrifice here. a través de que ellos trajeran un sacrificio y solo por la puerta principal. It's the only way they could approach the tabernacle. Esa era la única forma que ellos podían acercarse al tabernáculo. That's all. Eso era todo. Any other way, Cualquier otra forma que ellos intentaran de entrar, the Levites were to put them to death. los levitas tenían la orden de matarles. Well, they were God's children, right? Ahora, ellos eran los hijos de Dios, ¿verdad? Descendants of Abraham, right? Eran los hijos o descendientes de Abraham, ¿verdad? But we have to see something. Pero entonces tenemos que ver algo aquí. His standard did not change. El estándar de él nunca cambió. He designed them all to be with him. Él diseñó a cada uno para que pudiese permanecer con él. Just like he designed all of Adam and Eve's descendants to be with him. Así como él había diseñado a Adán y a Eva y a sus descendientes cerca de él. But we quickly disqualify ourselves Pero nosotros solitos, rapidito, nos descalificamos. because we stop adjusting to him. Porque paramos, detenemos
el estar siendo ajustados a Él. And we think he should adjust to us. Y entonces empezamos a pensar que Él es el que se tiene que ajustar a nosotros. But he will not. Pero Él nunca se va a ajustar a nosotros, He is holy. porque Él es santo He cannot change that. y Él no puede cambiar su naturaleza. He came, Él vino and from this place, y desde este lugar a pillar of fire every night, existía una columna de fuego cada noche, a cloud of smoke every day. una nube que los cubría durante el día. There was a rock Había una roca that followed them que les seguía a ellos and provided water for 5 million people and all their animals every day. y que distribuía agua para 5 millones de personas y todos sus animales. They lived in a miracle, Ellos vivían en un milagro a diario and they didn't even know it. y ni siquiera lo podían ver, They didn't even see it. ni siquiera lo pudieron percibir y ver. Every day was a miracle. Que cada día de su vida era un milagro. But they Pero ellos just lived their own life, solo decidieron vivir sus propias vidas y nada más, doing their own things, haciendo sus propias cosas never understanding, y sin nunca entender, never seeing, sin nunca poder ver, never comprehending sin nunca poder comprender who their God was. quién su Señor era, They did not want to adjust to him. porque ellos no se querían ajustar a Él. They wanted him to adjust to them. Querían que Dios viniera y se ajustara a ellos. That was okay while they were kids. Y eso, Dios no tenía problema con eso mientras ellos eran niños But eventually we have to espirituales. grow up. Pero eventualmente uno tiene que crecer. Even in Numbers 5:3, Incluso en Números 5:3. Números capítulo 5, versículo 3. Echaréis tanto a hombres como a mujeres, los echaréis fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. you see the idea here? ¿Pueden ver la idea aquí? Even Aún those in this part of the camp, aquellos que habitaban en esta parte del campamento, if they were unclean, si ellos no estaban permaneciendo if limpios, they were afflicted with leprosy, si ellos estaban, por ejemplo, incluso afectados con lepra, they even had to go farther away ellos tenían que ser enviados lejos del campamento, because God dwelt there. porque Dios habitaba y vivía ahí. Now, we all talk about the church today, Ahora, todos hoy en día hablamos de la iglesia and we say, we're the church. y decimos, nosotros somos la iglesia God dwells with us. y Dios vive con nosotros. Maybe. Tal vez. You see, because his definition of a church, Porque usted puede ver que la definición de Dios de la iglesia, his church, de su iglesia, is not how we define it. no es como nosotros la definimos. You see the point. ¿Pueden ver el punto? His definition is much different than ours. La definición de Dios de la iglesia es mucho más distinta a nosotros, a la nuestra. So far, you see, right? Hasta aquí me siguen, hasta aquí me comprenden. The church is defined by those whom God lives with. Y la iglesia es definida por aquellos y en quienes Dios habita. That's the definition. Esa es la definición de la iglesia. Wherever God is, then, Porque entonces donde esté Dios, whether it's a tabernacle in the Old Testament wilderness, ya sea como lo ilustró en el Antiguo Testamento con un tabernáculo en medio del desierto, whether it was at Shiloh, o ya sea en Silo, whether it was the temple that Solomon built, o ya sea en el templo que Salomón construyó,
where it was a tent that David put up for the tabernacle there. O donde construyó David una tienda de acampar donde habitaba el Señor. How can we define the church? Entonces, ¿cómo podemos definir la iglesia? Church is not where we are. La iglesia no es donde nosotros estamos. Let me say it again. Y lo voy a decir nuevamente. We do not define the church. Nosotros no definimos la iglesia, The church is not where we are. porque la iglesia no es donde nosotros estamos. Think carefully for a second. Piénselo con mucho cuidado. The church is not where we are. La iglesia no es donde nosotros estamos. The church is where He is. La iglesia es donde Él está y habita. He defines the church. Así que es Él el que define la iglesia. And He accepts or rejects Entonces Él va a aceptar o rechazar according to His standard. de acuerdo a los estándares que Él tiene para su iglesia. Do we understand? ¿Entendemos? We have to see that just because there's a collection of people, Debemos entender que no porque recolectemos o nos reunamos un montón de personas we're meeting with the sign on the front of the building, o que tengamos un gran rótulo ahí al frente donde nos reunimos, that God may not live there. puede que Dios no habite en ese lugar a pesar de que nos reunamos muchos. He certainly doesn't live in the building, Ciertamente sabemos que Él ya no habita más en edificios, but He may not be living in the people who go there either. pero tampoco o no sabemos si Él habita en la gente que va a ese edificio o no. I can prove to you the danger. Y yo les puedo comprobar a ustedes el peligro de esto. If you've ever read the first 3 chapters of Revelation, Si usted alguna vez ha leído los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, Jesus speaks directly to the 7 most powerful churches that were there on the earth. Jesús le habla en esos primeros 3 capítulos de Apocalipsis a las 7 iglesias más poderosas y grandes de esos tiempos. And even in the case of Ephesus, E incluso en el caso de Éfesos, what did He say? ¿qué les dijo a todas? Repent, Arrepiéntanse, or I will remove my candlestick from you. o yo voy a remover mi candelabro de ustedes. Five of those churches He was called to repent. A 5 de esas iglesias les dijo que fueran y se arrepintieran. Because if they don't want to live with Him, Porque si ellos no querían vivir con Él, according to how He has constructed His nature, de acuerdo a cómo Él había construido su nación, it's okay with Him. estaba bien por Él. Jesus wasn't begging and pleading people to come. Jesús no era que andaba rogándole a la gente, suplicándole a la gente que se quedara o viniera, Right? ¿verdad? Jesus was not trying to collect people. Jesús, su interés no estaba en poder recolectar mayor cantidad de personas. If Jesus wanted to collect a crowd, He could have done that anytime. Porque si la intención de Jesús o lo que le importara a Él era recolectar gente, el poder tener multitudes, eso lo hubiese podido hacer facilito, rapidito. ¿Sí o no? All He's got to do is feed 5,000 people. Todo lo que tenía que hacer era alimentar a 5,000 personas. Instant church, Y ahí instantáneamente una iglesia, instant congregation. instantáneamente una congregación. The next day you could have 10,000. Al día siguiente 10,000 se le podían agregar. The next day 15,000. Al día siguiente 15,000. If He fed people every day, Si Él hubiese estado alimentando a personas todos how los many would He días, have in a year? ¿cuántas personas cree usted que Él hubiese tenido al final de un año? Imagine the pastors that had that power, what they would do. Imagínense si pastores hoy en día tuvieran ese poder, ¿qué harían con Él? You understand? ¿Entienden? Jesus was not after quantity. Y esto no se trata de cantidades, He was after quality. Él estaba detrás y buscando calidad. And when those 5,000 people came to Him the next day, Y cuando esos 5,000
regresaron al día siguiente donde Jesús, después de haber sido alimentados por él. What did he do? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué les dijo? Go away. Váyanse, You're taking up my time. me están robando el tiempo I have work to do. porque tengo mucho trabajo que I hacer. don't have to spend any more time on you Y yo no voy a seguir gastando mi tiempo con ustedes because you don't really want the truth. porque realmente ustedes no están interesados en la verdad. You don't really want my Father. Realmente ustedes no desean a mi Padre. You don't want Him. Ustedes no le desean a Él. You just want your life. Ustedes solo quieren su vida. I'm here to take your life. Y yo estoy aquí más bien para quitarles sus vidas, para que ustedes renuncien a sus vidas, so that you can have true life. para que ahí ustedes puedan tener una vida verdadera. Very quickly, Y rapidito, there were only the true disciples left. rapidito se fueron todos y solo quedaron los verdaderos discípulos. Back to this again. Entonces volvemos de vuelta a lo que hablábamos de los sacerdotes. ¿Sí o no? You see, we misunderstand how He perceives things. Entonces vemos cómo malinterpretamos o no entendemos bien cómo Él procesa las cosas. Do you realize ¿Usted se da cuenta that Jesus doesn't need anybody on the earth anymore, really? que Jesús realmente ya no necesita a nadie en la tierra más? We're only here for a purpose Nosotros solo estamos aquí con un propósito, because most of the church is already in heaven. porque la mayoría de la iglesia ya está en los cielos. We understand. Entendemos. They've already been reserved for a heavenly kingdom. Ellos ya han sido reservados para heredar el reino. The thousands and millions of people who died before us are already in the church. Los miles, los millones que ya murieron hace mucho tiempo, que estaban dentro de la iglesia. We are only here because we want to be a part of it. Y nosotros solo estamos aquí porque deseamos ser parte de la iglesia de Dios. But there's a standard. Pero existe un estándar para esto. God still sees His Son the same way. Dios sigue viendo a su hijo de la misma manera, One Son. como un solo hijo. We just happen to be parts of His one body. Así que nosotros solo nos queda ser parte de ese único cuerpo de Cristo que existe. Are we starting to get an idea? Estamos empezando a entender la idea. He defines the church, not us. Él es el que define la iglesia y no nosotros. And that's not defined by people Y eso no se define por la cantidad de personas or a name o por el nombre que nos pongamos or a group o por un grupo or denomination o la denominación a la que pertenezcamos or a country's approval of a ministry. o donde existen países donde aprueban ministros. He doesn't care about any of that Al Señor no le importan nada de estas cosas, de títulos y todas estas cosas. because His true church Porque su verdadera iglesia has nothing to do with the world. no tiene nada que ver con el mundo. Do we understand? ¿Entendemos? His true church does not think like the world. Porque su verdadera iglesia no piensa como el mundo lo hace. Those who He lives with does not have affections for the world. Aquellas personas en las que verdaderamente Dios habita no tienen afecciones por las cosas del mundo. They are separated from the world Porque son apartadas estas personas del mundo. because they are the true worshipers Porque ellos son los verdaderos adoradores who worship in spirit and truth. que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Jesus defined the church from God's perspective. Jesús define la iglesia desde la perspectiva del Padre. We've seen from the Garden of Eden, Podemos ver desde el jardín del Edén, the tabernacle, el tabernáculo, the numerous expressions of the temple, la expresión del templo,
even the temple that Ezra built. incluso el templo que Ezra, el templo de Ezra, Even Herod's temple. incluso el templo de Herodes. All of those temples were for one reason. Todos esos templos existían por una razón. What was the reason why they were there? ¿Cuál era la razón o el motivo por el cual estos templos existían? So that it could be a communion between men. So he could live with us, Para que Él pudiera vivir y habitar entre nosotros. those who loved him. Entre aquellos que verdaderamente le amaban a Él. It's the only reason. Esta es la única razón. But Jesus Pero Jesús came to destroy that entire concept in the natural. vino a destruir completamente ese concepto que tenemos en lo natural. To go back to John, the chapter Sí. in Gospel of John, Si vamos al Evangelio de Juan, chapter 2. el capítulo 2, 17 through 21. vamos a leer del 17 al 21. Juan capítulo 2, del versículo 17 al 21. Y dice, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. We realize what God did here. Vemos lo que Dios hizo aquí. All these temples through history, Todos estos templos que existieron en la historia, the tabernacle, el the tabernáculo, Garden of Eden, el jardín del Edén, all those places he wanted to live, y todos estos lugares en los cuales él quería vivir, Jesus eliminated them all. Jesús los eliminó a todos. Have you realized something? ¿Se ha dado cuenta usted de algo? God has never rebuilt the temple. Que Dios nunca volvió a edificar el templo. 40 years after this, 40 años después de esto, God sent General Titus to destroy Jerusalem itself. Dios envió al general en Tiro para destruir más bien el templo. There is nothing special about Jerusalem anymore. Así que ya no hay nada especial en Jerusalén. There's nothing special about Mount Moriah anymore. Ya no hay nada especial del el monte Mora. There's nothing special about a temple anymore. Ya no hay nada especial acerca del templo. All those things now are irrelevant to God Todas estas cosas ahora son irrelevantes para el Señor, because he found a temple he built with his own hands. porque Él encontró un templo que Él edificó con sus propias manos. A temple that can contain him. Un templo que lo puede contener a Él. The temple's name Y el nombre de ese templo es is Jesus. Jesús. It is the only temple of God. Él es el único templo de Dios que existe. Do you understand? ¿Entienden? We become a part of the temple of God Nosotros o nos convertimos en parte del templo de Dios when we enter into him. y nosotros somos los que entramos en Él. There are no more temples No existen más or templos, tabernacles ni tabernáculos, or church buildings. o edificios de iglesia. They don't exist, No existen para el not from Señor, God's perspective, al menos no desde la perspectiva de Dios, because he's coming to live with those who are in Christ. porque Él vino aquí a habitar con aquellos que están en Cristo, And that's all. y eso es todo. Are you beginning to see an idea? Estamos empezando a comprender una idea aquí.
Jesus redefined everything in his own body. Jesús redefinió todo a través de su cuerpo. The entire universe changed, El universo entero cambió and Israel is no longer his son. y ya Israel no es el hijo de Dios, Jesus became his sino son. que Jesús se convirtió ahora en el hijo de Dios. And now when the Father looks upon the earth, what does he see? Ahora cuando el Padre recorre el mundo, la faz de la tierra, ¿qué es lo que él ve o busca? Just one person, Solo a una persona, his son. a su hijo. That's all he sees. Es todo lo que él ve. That's all that concerns him. Es todo lo que a él le preocupa. His instrument. Su instrumento. Just as Jesus was his instrument when he walked on the earth, Así como Jesús fue su instrumento mientras caminaba en la tierra, so are we his instrument if we walk in Christ. así también nosotros somos sus instrumentos si caminamos en Cristo. If you go to Matthew, Si vamos a Mateo, and then we'll take a break. y luego esto vamos a tomar un receso. Jesus defines the church. Jesús aquí define la iglesia. Even then, Aún allá, even when he walked on the earth, aún cuando él estaba caminando aquí en la tierra, Jesus understood what was happening throughout history. Jesús entendió todo lo que estaba sucediendo a través de la historia del mundo. He knew what the Father was doing. Él sabía y conocía lo que el Padre estaba He haciendo. knew the Father's intention. Él conocía la intención del Padre. And Jesus now Y ahora helps Jesús his disciples understand something. les dice algo a sus discípulos para que comprendan He is algo. going to define the church Él for his iba disciples. a definir qué es la iglesia para sus discípulos. Verse 20 of chapter 18. 18, capítulo 18 de Mateo, versículo 20. Oh, that's right, you guys don't need Bibles. Ah, sí es cierto, no ocupan la Biblia, vale, dan allá los versículos. That's good. Eso es bueno. Entonces Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Does that remind you of a time in the Garden of Eden? ¿Les recuerda este versículo del tiempo del jardín del Edén? Where 2 or 3 are gathered in my Donde name. 2 o 3 estén reunidos en mi nombre. You see, ¿Pueden ver? he is interested in Abraham's. Él está interesado en Abrahames. These are a problem. Y este es el problema, He is interested in Isaac's and Jacob's. que él está interesado en Isaacs y en Jacob's. He's interested in Jeremiah's and David's and Ezekiel's. Él está interesado en Jeremías, Davides, Ezequieles, Because there, porque ahí, in those men, en ese tipo de he hombres, could live in peace. él puede vivir en completa paz. In Jesus, En Jesús, he can live in peace. él puede vivir en paz. Where 2 or 3 are gathered together in my name, Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre. that's the qualification. Ese es el requisito, ese es lo que él pide.